Estás escuchando Memorias de los y las expobladoras de los fundos Puñir y Releco, una iniciativa financiada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Ríos, a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y ejecutada por la Corporación Entre Lagos y Montañas. Hola a todos y todas, mi nombre es Natacha Mancilla, soy periodista y también investigadora y les voy a estar acompañando en los programas de este podcast. Saludamos a las personas que nos están escuchando y nos siguen en las diferentes redes sociales asociadas a las de la Corporación Entre Lagos y Montañas de Puñir y Releco y también al medio asociado de comunicación Somos Noticias. El día de hoy tenemos por temática en este segundo episodio conversar sobre la dictadura y el control militar del territorio en la zona donde se ubicó el complejo forestal y maderero Panguipulli. Nos interesa saber cómo se transforma la vida en estas zonas cordilleranas con la llegada del estado de excepción y también conocer sobre violencia política, derechos humanos y construir memoria sobre el pasado reciente en esta zona y particularmente lo que fue los fundos Puñir y Releco. El día de hoy tenemos una invitada que nos acompaña, es integrante de la organización y nos va a comentar un poco sobre su experiencia y la vida en la montaña durante esa época. Pero antes de ir con usted, señora Luz, les quiero comentar en nuestra sección educativa que podamos hacer como un breve repaso sobre lo que entendemos por memoria y dictadura y por qué es importante. O sea, por qué tenemos que hablar de estos temas, por qué es importante hablar de memoria, construir memoria y sobre todo volver a conversar sobre lo que fue nuestro pasado reciente y particularmente durante el estado de excepción. Primero que nada, tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de memoria colectiva. Entonces, nosotras planteamos que la memoria es un ejercicio de reflexión o interpretación del pasado reciente que realizamos en el presente, es decir, hoy día, y que es una forma de construir interpretaciones sobre hechos, pero también nos sirve para comprender nuestras experiencias individuales y colectivas para darles sentido en el presente y en función de algunos objetivos específicos o ante conflictividades que tenemos que enfrentar. El programa de Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile ha realizado diversas investigaciones en el país para plantear la memoria como una herramienta para las luchas y las resistencias en torno a lo que son los derechos humanos, la verdad, la justicia y además la no repetición y la no impunidad. Entonces, construir memoria sobre la experiencia durante la dictadura civil-militar en los fundos del complejo forestal y maderero Panguipulli y colocar en valor las exigencias de justicia de miles de personas que fueron víctimas de diversos crímenes de lesa humanidad permite disputar las memorias y las verdades que se han instalado sobre el pasado reciente y también que personas, como aquellas que fueron desplazadas de estos fundos, cobren importancia para poder entender sus demandas de justicia, sobre todo, que han sido invisibilizadas en los procesos de justicia transicional hasta la fecha y por lo tanto también una de las exigencias justamente que sean reconocidas como tal, para poner en valor la vida de todas las personas y, independiente de sus identidades o sus preferencias partidistas. En otras palabras, tratamos justamente con las memorias, con las resistencias, de poder politizar la vida y esos son justamente los objetivos de nuestras luchas, también la defensa de la vida y sobre todo de poder seguir resistiendo ante las injusticias que nos aquejan. Entonces, vamos a ir con nuestra entrevistada. Hoy nos interesa conversar particularmente sobre memoria, violencia política y dictadura. Y tenemos como invitada el día de hoy a la señora Luz Opaso, a quien damos la bienvenida. Le agradecemos desde ya el estar hoy en día acá. Gracias. La hemos invitado para ahondar en algunas temáticas sobre la experiencia de vida en el poblado, porque ella además fue una de las habitantes del Fundo Releco y del poblado de Releco. Sí. Exactamente, a diferencia de nuestra invitada del primer programa, que ella era del Fundo Puñir. Entonces, señora Luz, le damos las gracias nuevamente, le recalcamos el agradecimiento porque sabemos que no es fácil muchas veces asistir a este tipo de instancias y se podría presentar y quizás contar un poquito sobre sus orígenes o su vida en el poblado. Bueno, soy Luz Marina Opaso Riquelme. Nosotros emigramos a Releco el año 64
de Guaymas, lo que queda para allá en Purlón, y hacia Lanco. Ujú. Llegamos a Releco a una parte que se llamaba Las Seis, pero a mi papá lo llevaron para allá un grupo de trabajo, que iban arrendaba ya una parte en esa, arriba en Releco. Era una sociedad que había, eran cinco personas. Entre ellos estaban un caballero de Iván Echenique, que se lo llevó mi papá de Guaymas, y estaban los hermanos Salvadores, que era muy conocido en Lanco. Eran dos hermanos, don René y don Alfonso Salvadores. Y había el otro caballero, era don Víctor Ofe, que era de aquí de Panguipulli, y otro don Tito Blue. Esos tenían una sociedad, y arrendaron esa parte en Releco. Y allá lo llevaron a mi papá, pero a mi papá lo llevó don Iván Echenique. Tenían en ese tiempo. Y tenían como 10 trabajadores de ahí. A mi papá trabajaba en el complejo ahí que tenían, porque tuvieron un aserradero, todo. Así que estuvimos poco tiempo porque fue en toda la montaña y que no había casa, nada. Y solo había, mi papá construyó una ruquita. A mí no me da vergüenza contar esto porque una ruquita con 2 piezas. Y andaba yo nomás, tenía 6 años, pero yo me acuerdo todo, me recuerdo todo. Con mi mamá tenía 22 años en ese año, 64. Mi papá tenía 26 años. Él era mi papá 2 piezas, no era mi verdadero papá, pero me crió como si fuera mi padre. A él le digo yo. Y después estos señores nos volvieron más arriba, porque ellos eran los que tenían la cerradera arriba, entre medio de la cordillera. Uno miraba para allá, cordillera. Era como... Y de ahí, ya que nos volvieron más, mi papá dijo ya no nos quedaban nada, cosas para comer, mercadería. Así que bajamos para abajo, para el Releco abajo, donde era nombrada la 3. Ahí bajamos en carreta, en ese tiempo. En carreta, entre medio del barro, bajamos para abajo, de la cordillera para abajo. Donde primero llegamos fue de los Manriques, que vivían arriba en el lago Cuchón. Ahí llegamos. Y de ahí descansamos. Ahí nos estuvimos un rato descansando, mi papá largó los bueyes. Y de ahí seguimos para abajo. Pero ellos fueron los primeros que lo dieron una mano, esos Manriques. Y de ahí bajamos para abajo, a la parte de la 3. Y de ahí llegamos a otra casa, tocamos una casa que era de los Pinros. Ya están, pero cuando tocar mi papá no salió nadie, porque no conocíamos a nadie, y después pasamos más acá, había un portón donde vivían la familia Pino. Llegamos a otra casa, mi papá dijo, aquí los puede ir viviendo con mi papá. Y fue a esa casa donde vivía don Julio Concha. Y de ahí él vivía con su mamá nomás. Su mamá era una abuelita ya de años, tenía 2 años ya. Así que ella lo atendieron, de ahí lo atendieron y de ahí los quedamos una semana. Y de ahí mi papá, ellos, la abuelita dijo, quédense aquí, dijo, mientras conseguía trabajo. Y de ahí mi papá bajó abajo a la oficina a pedir trabajo. Y de ahí le dio el trabajo a don Carlos Luengo. A él le dio trabajo ahí, en ese año 64. Y de ahí le dio la casa de que estaba en la 3. Y de ahí vivimos 10 años ahí. De año, porque en ese tiempo no vivía bien como ahora, como no había comunidades. Pues. Así que apurado mi papá, como era bien artesano, era bien. Así que él ha hecho un calentador, andamos trayendo, ¿no? Calentadores que se hacían antes a leña. Y después don Carlos Luengo le regaló una cocina a leña. Ya empezamos ya. Y así nos fuimos más, estando un poco mejor ahí.
Y eso fue el año 64, Sí, cuando ustedes recién llegaron al fondo. claro. Y, y usted antes nos mostraba unas fotos que andaba trayendo Sí, de cuando usted era niña. Y sí, ahí cuando estuvimos en el colegio, sí. ¿y en cuál era la escuela que existía en el fondo en ese? Era la escuela particular de la escuela esa que había ahí en el certificado, salía Ya. de la escuela esa. ¿Y cuántos niños y niñas más o menos habían? Nosotros de donde vivíamos la 3 veníamos 38 alumnos. Ah, eran hartos. Sí, porque eran varias familias. Estaba la familia de donde vivían los Manrique, habían otros 2 niños más que venían, pero no estaban en el complejo trabajando, Ujú. que eran los chicos mediados, eran 2. Y ya estaban de los que empezaban de la 3, la familia Pino, estaba la familia no, Julio Concha, después veníamos nosotros, mi papá Moisés Suárez, después venía don Minaria, y después venía don Carlos Larena, don Alfredo Concha, después venía don José Saldivia, y además abajo vivía don Pedro Polanco, y más arriba había otra casa que era don Juan Concha también, que eran hermanos, y después se seguía don Gutiérrez. Que todos eran familias de allá del. Claro, eran todos de arriba de la 3. Ya. Y el otro era era Rodríguez también, el otro que había. Ujú. Don Juan. ¿Y por qué, una pregunta, señora Luz, y por qué tenían la costumbre en estos poblados o en estos fondos madereros de nombrar los sectores por números? Sí. ¿Por qué tenían numeración? La 3, en la 3 le decían la 3 porque quedan 3 kilómetros de donde vivíamos nosotros al colegio. ¿Dónde está el poblado? Claro, donde está el poblado. Claro. Entonces del colegio más a donde está la oficina eran como 4. Ya, Entonces, por eso le decían la 3. ya. Y a la oficina eran 4 kilómetros. Y por ejemplo, donde estaba las 6 era porque habían 6 kilómetros, ¿o no? Claro, Ya, le dan un nombre así las 6. ya. Oiga, ¿y usted tiene algún recuerdo de su vida en la localidad no sé, de alguna época o algún momento en que usted recuerda haber sido muy feliz dentro del fondo? Sí, yo creo que la mejor infancia que tuve en Rebeco. Pero encuentro yo para mí era como un paraíso. Eso. ¿Y qué cosas hacían cuando eran niñas o niños? Salíamos a comer frutillas, todas las cosas naturales que están en el campo. Salíamos todo el día con mi hermano. Éramos 6 hermanas. Mi hermano, cuando salimos de Rebeco, yo tenía 15 años. Ya. Pero mi hermana 11, más mi hermana Marta, tenía mi hermano Roberto que tenía 10, y mi hermano Luis tenía 8, y mi hermano Ariel tenía 6, y mi hermanita más chica tenía 1 año 3 meses. Y salíamos todo el día, andamos comiendo frutillas, todas las cosas que hay en el campo. Había. ¿Y usted recuerda más o menos en qué año salen del fondo como familia? Ahí salimos del 73, cuando tuvo el golpe, el mismo año, a fines de septiembre. Ahí lo despidieron, lo echaron, ¿no? Que lo despidió este caballero, ¿cuánto se llama? Don Vergara. El jefe que había de apellido Vergara. Eso le dio una semana nomás para que se salga. Una semana nomás. Ya lo vinieron en un camión que había de transporte que había en Relevo. Lo vinieron a tirar al puente Luñade. ¿Al puente cómo? El puente Luñade. Los ñadis. Claro, fuera de Relevo. Claro. Y ahí lo dejaron tirado. Así como perrito, ¿no? Uh-huh. Esos recuerdos los tengo yo. Sí. Y allá había una casita que tenía 2 piezas nomás. Un caballero que le decían el Chico Vega, le decían a esa persona. Y vivía ahí.
Y él los dio para que alojáramos, pero nosotros a solo a mi mamá, porque mi mamá andaba trayendo mi hermanita que tenía 1 año 3 meses, y se durmieron adentro de la casa. Porque como tenía 2 piezas nomás, yo tenía hijos también. Y nosotros dormimos afuera, pues, afuera así en la calle. Y yo me acuerdo que mi mamá los tapó bien nosotros. Claro, difícil también para Sí. todas las personas lo que ocurre en esa época. Para quienes nos están escuchando, nos están viendo, explicar que el Fundo Puñir, Releco, Toledo, eran fundos que se Claro. encuentran actualmente en lo que es el camino a Neltume, Huilo, que podemos verlos Sí. desde la zona de la ribera del lago Panguipulli cuando vamos por la carretera. Entonces, también estamos conversando sobre esos terrenos que hoy en día, como decíamos en el primer programa, una pasa por ahí, no se imaginaría que existían todos estos poblados, que había una vida en la precordillera donde existieron escuelas, caminos, pulperías, etcétera. Señora Luz, ¿y usted cómo recuerda su vida en el complejo forestal y maderero Panguipulli? Cuando ya llega la unidad popular, los sistemas de trabajo también cambian. ¿Cómo fue eso? Como, por ejemplo, y después este golpe que es la dictadura. Cuando lo echaron. Sí, fue terrible porque andamos así como los gitanos, no, sin encontrar trabajo. De los ñades, mi papá vino ante los catipanes, cuando los dejaron tirados ahí, y nos hablaron de unos mapuches que había ahí, que se llama don Tomás Catipán, ahí al lado Casa de Piedra, de nombrar a la señora Nana. Ahí vino a vivir para que lo dieran a una casa, para estar, porque no teníamos dónde estar. Y de ahí ya estuvimos ahí unos días. Después mi papá fue a pedir trabajo abajo, acá en Cañumapo Bajo, donde el mismo gringo que andaba en la sociedad, que era nombrado ya don Víctor López, que tenía una parcela, y él lo llevaron allá a cuidar, así que no le pagaba, a cuidarnos esa parcela. Y de ahí mi papá venía a trabajar en los ñades, de ahí se venía de a pie, de Cañumapo Bajo, a trabajar a los ñades. En ese tiempo hacía durmientes, hacía tejuelas, en eso trabajaba. Y se venía todos los días, la semana, y el fin de semana se llevaba a la casa. Señora Luz, y para usted, por ejemplo, como mujer, ¿cómo fue ese proceso de salir de allá a llegar a otro lugar? Usted ya tenía 15 años en esa época. Sí, fue triste. Fue triste que uno queda marcado con eso. ¿Y usted llega a trabajar a algún lugar o siempre labores de la casa? No, en la casa no. Ya. Trabajo de la casa no. Bueno, estamos conversando con Luis Opaso, quien es también una de las personas que fue desplazada forzada del complejo forestal y maderero Panguipulli, particularmente del Fundo Releco. Le queremos dejar la palabra abierta porque ya estamos finalizando con esta sección para ver si usted quiere agregar algo más, algo que se le haya quedado y quisiera compartirnos. Ojalá que se siga adelante esto que están haciendo, porque yo no hace mucho que me entregué, era 1 año, 2 años que a esto me integré. A la corporación. Sí. Uh-huh. Así que eso sería. Uh-huh. Bueno, le queremos dar las gracias a la señora Luz porque además es la primera vez que ella comparte públicamente. Sí, la primera vez estamos medio nerviosos. Uh-huh. Y esperamos que puedan haber otras instancias donde podamos seguir conversando. Sí. Le agradecemos mucho su participación. Y antes de que vayamos finalizando, le quería compartir un ¿sabías qué? Sobre todas estas temáticas que estamos hablando. Antes de comenzar este programa estuvimos conversando un poco de las visitas o las salidas en camiones, cómo era navegar también por los lagos. Y mire, déjeme contarle lo siguiente. Usted en todo caso debe saber mucho más que yo con respecto al tema, pero en el complejo, como bien hablábamos anteriormente, para llegar a los poblados del Fundo las personas se trasladaban en barcos a vapor.
que también cargaban pasajeros, como Elenco, que recorrió los lagos Reñihue y también Panguipulli, el Bascuñán, del cual también hablamos en el primer programa, que era del Fondo Puñir, también el Santa María, los cuales desembarcaban en un muelle que se ubicaba frente a Puñir, donde en ese tiempo vivían familias que habitaron el poblado, estos sectores donde hoy en día nosotras pasamos muchas veces con motivos de vacaciones o de recreación. Anteriormente eran lugares donde habían familias que habitaban estos sectores. Porque justamente en ese tiempo los caminos no estaban muy habilitados, no se encontraban aptos para poder, por ejemplo, trasladarse en automóvil. Y principalmente los vapores eran la forma de comunicación y de poder salir de los fundos de las personas que poblaron estos pueblos. Hoy dichas embarcaciones se encuentran desaparecidas o están abandonadas en algunos lugares ribereños, como el poblado de Puñir y Releco, y también podemos encontrar hoy en día Elenco abandonado en la playa de Choshuenco. Mencionar que este fue declarado monumento histórico el año 2019, por lo tanto también es un objeto o un bien nacional, un bien patrimonial nacional de especial protección que deberíamos cuidar, que deberíamos poner en valor, y que fue declarado patrimonio, fíjese, por una iniciativa del Centro Cultural Museo y Memoria en el Tume, el Museo en el Tume como se conoce particularmente, a través del decreto 32 del año 2019 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que establece como monumento histórico 14 bienes pertenecientes al desarrollo del complejo forestal y maderero Panguipulli en la comuna de Panguipulli de la región de Los Ríos. Entonces también ahí tenemos un dato de cómo se encuentran actualmente los patrimonios de nuestra región, que se encuentran desprotegidos finalmente, aunque la ley se supone que los debería proteger. También recordamos y saludamos al Museo en el Tume, que cumplen 20 años de vida en el 2024, y que especialmente también a su presidenta Angélica Navarrete, quien es una dirigente histórica de la agrupación, y al equipo de trabajo y por supuesto a la organización que está detrás. Señora Luz, ¿algo más que agregar antes de que nos despidamos? Lo otro que se me ha quedado, que cuando vivíamos en Cañumapo veníamos a pie a tomar el bus al cruce allá, al cruce del Chancho, que le nombran. Aparte, igual de cuando ella de Releco, igual cuando también nos solíamos venir, el camión lo dejaba afuera de Releco cuando estaba dentro, y ya los veníamos caminando con mi mamá a tomar el bus al cruce de Coihueco. Claro. Ahí esperábamos el bus todo el invierno, no sé cuando llovía, hasta que lo llevaba, nos traía un vehículo para Panguipulli. Igual, Claro, mucho sacrificio. que era parte también de la vida justamente de las personas que habitaron estos lugares, que había que hacer muchos sacrificios muchas veces para poder acceder a cosas básicas. Yo eso lo conversamos con mi mamá siempre, porque mi mamá, de tanto que anduvimos sufriendo, mi mamá todavía está, gracias a Dios todavía la tengo. Ya tiene 82 años y ahora está con un cáncer, mi mamá. Cáncer al colon. ¿Y su mamá cómo se llama? Herminda Riquelme Mieres. Herminda Riquelme. Le mandamos un saludo entonces a su madre y esperemos que pueda estar tranquila. Falleció él. Moisés Suárez Sepúlveda. Moisés Suárez. Trabajó en... Para los vecinos y vecinas también de Releco y Puñir que se puedan acordar de ellos. Le mandamos un saludo también a su familia, señora Luz. Le damos las gracias nuevamente. Y bueno, mi nombre es Natacha Mancilla. Nos encontramos entonces en el próximo episodio. A mí me conocen más todavía. En realidad me conocían por Luz Suárez. ¿A usted? Porque mi papá me tenía nombre así por Luz Suárez, ¿no? Y después me decirme mi apellido mío que tenía. Pero él nunca me reconoció, porque en realidad todos me conocen así. Por Luz Suárez, ¿no? Podría conversar a la señora de él. Bueno, señora Luz, entonces nos vamos despidiendo de este segundo programa de Memorias de los y las expobladoras de los Fundos Puñir y Releco. Les recordamos que nos pueden volver a escuchar por las cuentas de Spotify y de YouTube de la Corporación Entre Lagos y Montañas, y en las redes sociales del medio asociado Somos Noticias. Nos vemos para la próxima y le damos las gracias nuevamente a la señora Luz. Gracias.
Acabas de escuchar el podcast Memorias de los y las expobladoras de los fundos Puñir y Releco, una iniciativa financiada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Ríos, a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y ejecutada por la Corporación Entre Lagos y Montañas.